La mañana del 14 de julio de 1789, en la ciudad de París, Francia, reinaba un ambiente de terror. Lo que ocurrió fue que alguien, por su cuenta, inventó un rumor y lo difundió entre la gente, que el rey de Francia iba a ordenar disparar contra el pueblo francés y que quería que sus soldados mataran a la población. Esta noticia se propagó por toda Francia como un incendio alimentado por gasolina. A causa de este rumor, el miedo se apoderó de la gente. Algunos pensaron: amigo, en lugar de morir así, es mejor morir haciendo algo. Por eso, los franceses decidieron formar un ejército popular. Alrededor de 7.000 personas, entre hombres y mujeres, se reunieron frente al ayuntamiento y comenzaron a discutir entre ellos. Si vamos a rebelarnos contra el rey, necesitaremos armas. Algunos sugirieron: ¿por qué no asaltamos los edificios gubernamentales y robamos las armas que hay allí? Y eso fue exactamente lo que hicieron. Primero, una gran multitud se unió para atacar la prisión de la Bastilla, un fuerte donde esperaban encontrar grandes cantidades de municiones. El comandante de la Bastilla murió en esa lucha por las armas, y no solo tomaron las armas almacenadas allí, sino que también liberaron a los prisioneros. Lo curioso es que solo había 7 presos en esa cárcel. Juntos, derribaron el fuerte de la Bastilla y vendieron en el mercado los objetos valiosos que encontraron dentro. Esas piezas fueron compradas por personas que querían conservarlas como recuerdos de este evento. Pero no crean que después de este incidente no pasó nada más. Al contrario, durante varios días hubo enfrentamientos tanto en París como en las zonas rurales del país. Como resultado, la gente comenzó a protestar contra el aumento de los precios del pan, la ropa y la vivienda. Más tarde, el rey de Francia fue ejecutado en la guillotina, decapitado. Entonces, ¿por qué y cómo ocurrió esto? Vamos a descubrirlo en este video. Para entenderlo, tenemos que retroceder al siglo XVIII, a la sociedad francesa de finales de ese siglo. Esto nos lleva al año 1774, cuando Luis XVI, de la dinastía de los Borbones, ascendió al trono a la edad de tan solo 20 años. Lo casaron con la princesa austríaca María Antonieta. Debido a las guerras que llevaban años ocurriendo, el tesoro del palacio estaba vacío. Sin embargo, para mantener el lujo y la ostentación del Palacio de Versalles, el rey necesitaba dinero. Durante el reinado de Luis XVI, Francia ayudó a liberar las 13 colonias americanas de Gran Bretaña, lo que llevó a que el país acumulara una deuda de más de 1.000 millones de libras, sumándose a los 2.000 millones que ya debía. Los acreedores comenzaron a exigirle al rey el pago con un interés del 10%. Por un lado, el rey tenía la preocupación de la deuda. Por otro, los gastos del ejército, la corte real, las oficinas gubernamentales y el mantenimiento de las escuelas lo acosaban. Entonces, ¿qué hizo Luis XVI, el rey de Francia? Aumentó los impuestos sobre el pueblo francés. En el siglo XVIII, Francia estaba dividida en 3 estamentos. El primero era el clero, es decir, las personas que trabajaban en la iglesia. El segundo eran los nobles, que incluían al rey y su familia. El tercero abarcaba a todos los demás: grandes empresarios, comerciantes, abogados, campesinos y obreros. De toda la población de Francia, el 90% eran campesinos. Pero no piensen que eso significaba que tenían la mayor parte de la tierra. Al contrario, eran campesinos solo de nombre. El 60% de las tierras pertenecía a los miembros del primer y segundo estamento. En el tercer estamento, solo unos pocos tenían tierras, y estos eran extremadamente ricos. Los del primero y segundo estamento vivían cómodamente porque no pagaban impuestos, mientras que los del tercer estamento tenían que cargar con todos los tributos. Entre los impuestos estaba el diezmo, que los campesinos pagaban a la iglesia y equivalía a la 10ª parte de sus cosechas. También se le conocía como impuesto religioso. Además, el rey impuso tributos sobre artículos de uso diario como el tabaco y la sal. De esta manera, el rey trasladó todos los gastos del palacio al pueblo y comenzó a recaudar impuestos por la fuerza. ¿Y quiénes los pagaban? Solo los del tercer estamento. En 1715, la población de Francia era de 23 millones de personas, y para 1789 había crecido a 28 millones. Como pueden ver, la población francesa aumentaba constantemente. Ahora piensen, si la población crece, también lo hacen sus necesidades. La producción de cosechas seguía siendo la misma, pero con más gente se requería más comida. Como resultado, los franceses comenzaron a morir de hambre y tenían que luchar para conseguir alimentos. Esto llevó a una inflación generalizada en toda Francia.
los pobres se volvieron más pobres y los ricos, más ricos. No crean, amigos espectadores, que la gente no se opuso a esto. Sí lo hicieron, e incluso hubo una gran revuelta, pero no fue lo suficientemente efectiva porque la gente no tenía ni dinero ni educación. En esas condiciones, nadie escuchaba sus demandas. Sin embargo, con el paso del tiempo, los ingresos de las personas aumentaron y empezaron a educarse. Surgieron nuevas ideas y la gente comenzó a darse cuenta de que estaban siendo tratados injustamente. Los más educados creían que los derechos debían otorgarse no por nacimiento, sino según la capacidad de cada persona en la sociedad. Pensadores como John Locke y Jean-Jacques Rousseau compartían esta opinión. Decían que debía existir una sociedad donde todos tuvieran libertad, donde las leyes fueran iguales para todos y donde el gobierno escuchara al pueblo. John Locke, en su libro Dos tratados sobre el gobierno, se opuso firmemente a las monarquías. Los impuestos ya estaban altos y la inflación se disparó tanto que la gente no podía ni siquiera conseguir comida. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo se enfureció contra el rey y aquí comenzó una revolución. Como ya habrán entendido, el tesoro de Luis XVI estaba vacío, las demandas de los acreedores aumentaron y para pagarlas, el rey incrementó los impuestos al pueblo. Pero sabían que, según la antigua monarquía, ningún rey de Francia podía aumentar los impuestos por su cuenta. Para hacerlo, debía convocar una reunión de los Estados Generales y obtener aprobación para las nuevas propuestas de impuestos. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué eran los Estados Generales? Era un cuerpo político en el que los 3 estamentos enviaban representantes de sus respectivos grupos, pero solo el rey decidía cuándo se debía convocar esta reunión. La última reunión se había celebrado en 1614, pero luego Luis XVI convocó una el 5 de mayo de 1789 para aumentar los impuestos. El primer y segundo estamento enviaron 3.300 representantes, mientras que el tercer estamento envió 600. En esta asamblea no se permitía la entrada a campesinos ni artesanos. Entonces, ¿qué hicieron? Escribieron sus quejas y demandas en 4.000 cartas y las enviaron a la asamblea. Sin embargo, según las reglas de la asamblea, cada estamento solo tenía derecho a un voto. Esta vez, los del tercer estamento no estaban de acuerdo con esto, porque querían que toda la asamblea votara, no que la decisión se tomara con solo 3 votos. Pero Luis XVI no aceptó esta propuesta y rechazó la idea del tercer estamento. Como resultado, los representantes del tercer estamento, decepcionados, abandonaron la asamblea. El 20 de junio, todos ellos se reunieron en la cancha de tenis de Versalles y tomaron una decisión. Lucharían juntos y se rebelarían contra el rey hasta crear una constitución que limitara su poder. Se autoproclamaron Asamblea Nacional. Esta asamblea tuvo 2 líderes, Mirabeau y el abate Sieyès, quienes la dirigieron. Mientras tanto, en Francia hacía un frío extremo, lo que causó la pérdida de la mayor parte de las cosechas. El hambre se intensificó tanto que las mujeres comenzaron a arrebatar comida a los tenderos por la fuerza. Al ver esto, el rey ordenó al ejército entrar en la ciudad. Cuando los soldados llegaron, el pánico se apoderó de la gente. Entonces, el 14 de julio, una multitud atacó el fuerte de la Bastilla, porque circulaban rumores en los pueblos de que el rey había traído extranjeros para destruir las cosechas de los campesinos. Los impuestos ya eran una carga ardiente, y las acciones del rey actuaron como gasolina sobre ese fuego. Los campesinos saquearon otros almacenes gubernamentales en los pueblos y quemaron documentos relacionados con los impuestos. Finalmente, al darse cuenta de la fuerza del pueblo rebelde, el rey reconoció a la Asamblea Nacional. Como ya saben, la Asamblea Nacional quería limitar el poder del rey. Así, la noche del 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional aprobó una orden que exigía a los del primer estamento devolver las tierras tomadas en nombre de la Iglesia y abolir el diezmo, el impuesto religioso que representaba la 10ª parte de las cosechas. Esto generó un beneficio de 2.000 millones de libras para el gobierno. En 1791, la Asamblea Nacional creó una constitución que limitaba al rey y dividía el gobierno en 3 poderes. Legislativo, hacía leyes; ejecutivo, las aplicaba; y judicial, castigaba infractores. De 28 millones de habitantes, solo 4 millones, hombres mayores de 25 años que pagaban impuestos, eran ciudadanos activos con derecho a voto. Los 3 millones restantes, ciudadanos pasivos, mujeres, niños y menores de 25, no votaban.
Los activos elegían jueces y 5.000 electores, de los cuales 745 formaban la Asamblea Nacional que supervisaba al rey. Este retenía el veto, bloqueando decisiones sin su aval. La Asamblea también controlaba a los ministros. La Constitución aseguraba derechos como vida, libertad de expresión, opinión e igualdad ante la ley. Aunque el rey afirmó aceptar la Constitución, en realidad no quería que su poder disminuyera. Hizo planes secretos con países vecinos, pero antes de que él o esos países pudieran actuar, la Asamblea Nacional declaró la guerra a Prusia y Austria en 1789. Miles de jóvenes franceses se unieron al ejército y cantaban canciones patrióticas. En esa guerra murieron muchas personas y se perdió mucho dinero. La Constitución de 1791 dio más importancia a los ricos y menos a los pobres y campesinos. Entonces, la gente creó clubes políticos para hacer oír su voz. Estos eran grupos donde personas con diferentes ideas expresaban sus opiniones para que el gobierno las tomara en cuenta. Uno de estos clubes fue el Club de los Jacobinos, liderado por Maximilien Robespierre. Los miembros de este club tenían un estilo de ropa distintivo y también se les llamaba sans-culottes. Cuando el precio del pan subió, la inflación llevó a los miembros del Club de los Jacobinos a elaborar un plan: entrar al palacio y tomar al rey como prisionero. El 10 de agosto atacaron el Palacio de las Tullerías, donde murieron muchos soldados del rey. Luego, el rey y su familia fueron encarcelados. La Asamblea Nacional organizó elecciones y, finalmente, el 21 de septiembre de 1792, se puso fin a la monarquía. El sistema monárquico terminó y comenzó un nuevo sistema republicano basado en el voto. Francia se convirtió en una república. Luis XVI, que había sido hecho prisionero, fue condenado a muerte por traición. El 21 de enero de 1793, en la Plaza de la Concordia, fue decapitado en la guillotina y todos obtuvieron el derecho al voto. El gobierno del Club de los Jacobinos, liderado por Robespierre, comenzó a encarcelar y juzgar a cualquiera que se opusiera a la República, incluso a miembros de su propio partido. Los encontrados culpables eran decapitados en la guillotina. Sin embargo, los jacobinos hicieron algo digno de mención: abolieron la esclavitud. ¿Qué era esta esclavitud? En las colonias francesas del Caribe, como Martinica, Guadalupe y Santo Domingo, se importaban productos como tabaco, índigo, azúcar y café a Francia. Pero el problema era que producir estos bienes requería mucha mano de obra y nadie estaba dispuesto a ir a trabajar allí. Los comerciantes franceses viajaban a la costa africana, compraban personas, las encadenaban y las llevaban a través del Atlántico hasta los países caribeños, donde las obligaban a trabajar. Luego, los productos se enviaban de vuelta a Francia. La Asamblea Nacional había decidido abolir la esclavitud, pero esto no se cumplió. Además, el gobierno de Robespierre cerró las iglesias y las reemplazó con oficinas gubernamentales y cuarteles. Robespierre comenzó a actuar a su antojo, comprando y vendiendo trabajadores de otros países. Finalmente, en 1794, fue declarado culpable, arrestado y decapitado en la guillotina. Aquí terminó el Club de los Jacobinos. Después del incidente de la Bastilla, en el verano de 1789, se aprobó una ley importante. Ningún libro, periódico, actuación teatral, reunión religiosa o desfile podía realizarse sin el permiso de las autoridades del rey. Ahora, esa censura fue eliminada. En Francia, todos eran libres para imprimir lo que quisieran, organizar programas de danza, canciones, espectáculos y desfiles sin necesidad de permisos. Los ricos tomaron el poder del gobierno en sus manos. Luego se creó una nueva constitución, según la cual solo los que tenían más dinero podían votar. De acuerdo con esta constitución, se formaron 2 consejos legislativos cuyo trabajo era crear un cuerpo de 5 miembros, lo que llevó a conflictos entre ellos. Napoleón Bonaparte aprovechó esta situación. En 1804 se convirtió en el nuevo rey de Francia. Al principio Napoleón hizo mucho por Europa y la gente pensó que era bueno, pero luego se descubrió que era un rey muy cruel. Finalmente, en 1815, perdió la batalla de Waterloo. Esto es todo por hoy. Si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal y sigan viendo más videos de historia curiosa. Si tienen dudas o quieren preguntar algo, pueden dejar un comentario abajo. Haremos todo lo posible por responderles. Gracias por ver. Cuídense. Hasta luego.